Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta es la evaluación de analistas políticos tras el encuentro del Pacto de Unidad con el presidente y vicepresidente de Bolivia y el revés de Evo Morales a esta reunión, quien determinó finalmente no participar de esta convocatoria. Para los analistas, Luis Arce se fortalece y Evo Morales se desgasta. Además, ven como un desaire el hecho de que Evo Morales no haya participado de esta reunión, además de que evidencia división y distanciamiento entre el presidente Luis Arce Catacora y Evo Morales. Escuchemos este importante análisis y luego continuamos. La primera señal que da es que la división es evidente, aunque hay la retórica de repetir la palabra unidad, pero las evidencias fácticas demuestran que hay un distanciamiento entre las tres personas que dirigen el movimiento al socialismo o que son parte de la cúpula. La segunda evidencia es que hay un aislamiento de Morales, ¿no? Se está quedando cada vez más en su reducto del trópico de Cochabamba, con gente no condicional de los cocaderos del trópico de Cochabamba. La tercera evidencia fáctica es que no tiene el control del Pacto de Unidad, lo que significa que no sé si el vicepresidente David Choquehuanca ha tenido la habilidad de controlar al resto de los, no sé si controlar o seducirlos o convencerlos para que puedan tener un equilibrio o dejen de ver a Morales como una persona, un jefe político, digamos, imprescindible. Tienen varios mecanismos para imponer y controlar. Uno de esos mecanismos puede ser, por ejemplo, pues brindar algunas facilidades, por no dar beneficios, por no decir pegas, a los dirigentes del Pacto de Unidad. Entonces, ese poder no lo tiene Morales, pero sí lo tiene el vicepresidente Choquehuanca. Entonces, eso significa que tal vez ahora ya no solamente no se deja entrar en los cargos, en algunos cargos de la función pública, a los llamados pititas, sino también a los evistas. Clientes del Deber Radio, desear que estemos teniendo todos y todas una excelente semana. Queremos comenzar no con una buena noticia, sin embargo, Pablo Antonio, tiene que ver con el fallecimiento de Marco Antonio Aramayo, el hombre que denunció el millonario de Falco en el fondo indígena y que paradójicamente se convirtió en el único procesado por este escandaloso caso. ¿Cuál es su criterio? Es increíble que en este país quien denuncia corrupción termina como él. Dos, que los denunciados, bien gracias, inclusive hubo una persona que llegó a ser senador de Bolivia en filas del MAS que se inventó un pueblito para recibir dinero del fondo indígena, por ejemplo. ¿Y dónde están ellos? Premiados, así de sencillo. Y tres, ¿cuántos años esa persona, Marco Antonio, ha estado con detención preventiva? La ley boliviana establece, por ejemplo, que la detención preventiva no debería ser la regla, sino la excepción, pero con él se aplicó la figura de que fue la regla, y años y años y años de detención preventiva, y al final el resultado lo tenemos a la vista. Es algo triste y lamentable lo que se vive en el país, el nivel de impunidad que hay en la administración pública en estos casos millonarios y el nivel obviamente de complicidad de la administración de justicia. Es algo que lamentablemente esa es una triste realidad y hay que decir las cosas tal como son. Se compara este caso con el que tuvo que ver también el fallecimiento del ingeniero José María Bakovic. Sí, fue lo primero, le cuento que pensé, que cuando sucedió este caso fue exactamente la misma figura. Personas que denunciaron y personas que al final estorbaban a la gente que está en el poder. Y el resultado es llenarlos de juicios, que esas personas pierdan tiempo, que los recursos económicos no alcancen, que tengan un nivel de afectación familiar, un nivel de afectación emocional, por favor.
¿Quién va a aguantar más de 100 procesos de entrada? No hay ser humano, y mucho más en Bolivia, que pueda tener ese nivel de aguante de esa cantidad de procesos de 3 cifras o de 3 dígitos, perdón. Es decir, es un nivel absolutamente grave y sobre todo lamentable el que estamos viviendo en el país, y eso es comparable con José María Bakovic, y ambos, que en paz descansen. Y mientras tanto, los verdaderos culpables y responsables, bien gracias, estarán paseándose, disfrutando el dinero que es del Estado, porque Bolivia es un país generoso. Bolivia es un país que olvida estas cosas. Ese dinero quedará perdido y quedará archivado, lamentablemente. Se sigue una lógica perversa, por decir lo menos en estos casos, y de tal modo se esteriliza cualquier esfuerzo que quiera desplegar alguien, alguna autoridad en el sector público en especial, de luchar contra la corrupción. No, lamentablemente Bolivia es un país que tiene N cantidad de leyes para luchar contra la corrupción. Inclusive la actual constitución, que es del año 2009, ya nos establece los aspectos de imprescriptibilidad del daño económico al Estado. Hay una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, hay la ley 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Es decir, ya marco legal existe en Bolivia. Lo que no hay es el tema de el cumplimiento de las leyes, y eso es algo absolutamente lamentable. No hay el cumplimiento de la ley, y ese es un detalle que en Bolivia no es para menos. El que denuncia va a ser el acusado. Inclusive uno ve aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, Rafael Tata Quispe, que también denunció corrupción en el Fondo Indígena, también denunció de una ex candidata masista a la gobernación delitos, y resulta que ahora el imputado y todo y acusado ya sentenciado, que está peleándose la ejecutoria, es él el que denuncia. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Y hay algunos casos, Paul, como el caso Barcaza, la empresa del Ejército y otras más que todavía están en la impunidad, como usted menciona. No, y lamentablemente ese dinero, claro, la normativa boliviana explica que el daño económico al Estado, por ejemplo, no prescribe nunca. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto que hay que decir es que también la normativa boliviana establece mecanismos de congelar cuentas, arraigo, embargo de bienes, pero seamos realistas. Un daño económico de 2 o 3 millones de dólares, una casa que valga 100.000 o 200.000 o medio millón, no va a ser suficiente para cubrir ese daño económico al Estado. Porque ese dinero, obviamente mal habido, lo que va a suceder es va a ser mal gastado. No va a ingresar a una cuenta bancaria, no va a ingresar a un fin absolutamente legal. Entonces ahí se ve que el daño económico al Estado, aunque sea imprescriptible, no hay forma de recuperarlo. De igual manera, y yo soy muy crítico de las empresas estatales que son deficitarias. Hay empresas que no tendrían razón de existir, no tienen razón de existir. Es únicamente una visión de capitalismo de Estado por una parte, y por otra un lugar donde, por supuesto, se tiene que dar trabajo o llamado pega a aquellas personas que han hecho campaña para el partido. ¿Cuál partido? El que sea, ¿a quién le importa eso? Entonces, obviamente, aquí nos vamos a dar cuenta de esa realidad absoluta de lo que estamos hablando, de que es un país, Bolivia, generoso, y que obviamente todo va a ingresar en la lógica del olvido, como siempre ha sido así. Pablo Antonio, ingresando en otro tema, ayer hubo una reunión convocada por el Pacto de Unidad en la que deberían haber asistido los 3 líderes del MAS, Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca. Sin embargo, Evo Morales no asistió, aduciendo que no recibió una invitación oficial, a pesar de que lo mostraron posteriormente los dirigentes de la CSUCD. ¿Cómo se interpreta, cómo analiza usted este hecho, Pablo Antonio, sobre la inasistencia de Evo Morales a este encuentro? Lo primero es una falta de humildad del expresidente. El Pacto de Unidad ha sido un conjunto de organizaciones políticas con UNAMAC, CSUCTV, CIDOP, los colonizadores ahora interculturales y otros tantos que engrosaron el Pacto de Unidad y que apoyaron a Evo Morales en los momentos difíciles, incluyendo cuando Evo Morales no era presidente. Porque el Pacto de Unidad no es que se ha creado cuando Evo Morales era gobierno, no, se creó antes y lo apoyó a Evo Morales antes de que sea presidente. Y obviamente hay una situación de que si alguien te apoya mucho antes de que ocupes un cargo público, el más importante del país, obviamente ese Pacto de Unidad no está para apoyarte solamente en las buenas, en las malas también.
Y resulta que el Pacto de Unidad quería una reunión con Evo Morales. Y Evo Morales no quiso ir, ¿por qué? Porque sabía muy bien de qué se trataba. Se sabe muy bien que dentro del MAS hay fisuras que están creciendo día a día. Y Morales obviamente no quiere hacer caso. Morales obviamente también está en la lógica sencilla y simple de haber ganado las elecciones, entre tantos aspectos, por criticar el caudillismo y autoritarismo de los partidos tradicionales. Y ahora le está ingresando en esa misma lógica de ser autoritario y caudillista dentro del MAS. Ese caudillismo que ya en el siglo XXI y tantos años de jefatura de Evo Morales del MAS, sí, desde 1999, Evo Morales es jefe del MAS, por si acaso, ya agota. Y hay nuevas generaciones de masistas que obviamente quieren ocupar espacios de poder o que se les dé una oportunidad, a lo cual Evo Morales no quiere. Entonces, bajo toda esta lógica, Morales prefiere desde su Twitter o alguna conferencia de prensa decir que no hay división en el MAS, que es invento de la prensa, y la típica acusación, ¿no?, de la derecha, el imperio, etcétera. No, la realidad es que hay una situación de fisura interna en el MAS. Y esa fisura puede ser una grieta si es que obviamente Morales y los que están en el poder, Arce Catacora y Choquehuanca, no se sientan a poner los puntos sobre las i. El Pacto de Unidad obviamente hábilmente sabe de esto y quería evitar que esa fisura sea una grieta, pero obviamente sabíamos que Morales no iba a asistir. Y su decisión se conoció, Paul, justo después de que se hiciera público una encuesta en que Evo Morales no estaba en la mejor ubicación, sino estaba Luis Arce. ¿Influye esto en las decisiones que asume el líder del MAS? Todo influye. Morales está en campaña, siempre ha estado en campaña, ¿no? Eso no es un secreto para nadie, pero también hay que decir que Evo Morales estuvo bajo la lógica de que solamente él podía ser candidato del MAS. Violó el 21F, violó la constitución política del Estado. A la fuerza tuvo que ser candidatura, pero él avaló esa candidatura desde Argentina. Y obviamente ahora él está haciendo todo para ser el candidato a presidente. En mi criterio, Evo Morales es candidato a presidente el 2025 y él está trabajando todo eso, pero él sabe que Arce Catacora tiene que culminar mandato y ya se le ha convertido en un estorbo. Y de hecho hay declaraciones de personas ligadas al entorno del presidente, que como el ministro del Castillo, que no son del gusto del presidente del partido, Evo Morales. Entonces aquí hay que tomar en cuenta de que la atención nacional está entre Evo Morales y Arce Catacora y Choquehuanca, y el resto de los líderes de oposición entre comillas, bien gracias, no saben absolutamente qué hacer ante este escenario que es propicio para la oposición. Es propicio si la oposición tuviera un poco de idea de qué se puede hacer, porque si tu rival se pelea y hay una posibilidad de fraccionamiento, como oposición actúas, haces algo, o sea, muévete, haz algo como oposición, pero no. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que puede darse el caso de que no exista una fisura interna fuerte dentro del MAS, que sea otro partido rival del MAS. Ese es el detalle que hay que tomar en cuenta. Y la oposición, bien, gracias. Paul, ¿y usted cree que entonces en 2025 Evo y Arce serán candidatos independientemente de quién lleve la sigla del MAS? Yo estoy muy seguro de algo, que Evo Morales es candidato al presidente del MAS y que su compañero de fórmula es Álvaro Marcelo García Linera. Evo Morales no tiene otro candidato en quien confía la vicepresidencia que no sea García Linera, por un detalle principal. García Linera jamás ha querido ser candidato a presidente, jamás ha querido opacar a Evo Morales, algo que Arce Catacora, presidente, y el vicepresidente Choquehuanca, quiera sea o no, lo están haciendo. De hecho, Arce Catacora está jugando habilidosamente a la política. Él no es político como Morales, pero Arce está buscando reunirse con otros sectores que no son sectores tradicionales y afines al MAS para conquistarlos. Lo está queriendo hacer. Entonces, obviamente, ya eso Evo Morales lo sabe muy bien, y hay que reconocer que hay un divorcio entre la dirigencia masista, que es del Chapari, y el gobierno de Luis Arce Catacora, y cada vez que el ministro del Castillo habla, incluyendo las últimas declaraciones que son públicas, ¿no?, de que en Bolivia se hace droga a pedido, por ejemplo, no son mis declaraciones, son del ministro, obviamente esto ataca la cúpula del Chapare, y esto muestra que cada vez el grupo del Chapare, que manda en el MAS, está muy alejado del gobierno de Arce Catacora, y la única forma de que vuelva al poder ese grupo
es con Evo Morales a la presidencia del país. Y en tanto y en cuanto, ¿qué debe ocurrir para que la oposición se sacuda de su letargo? Es muy difícil que lo haga la oposición, porque con los actualmente caudillos que la oposición tiene, sí, no son líderes, son caudillos. Y hay que ser realistas, son caudillos con muchas limitaciones en todo sentido. Los referentes de oposición que tenemos hoy día quizás tengan algún liderazgo regional, pero no un liderazgo nacional. Lo que sucede es que la oposición piensa que si el MAS se pelea y se divide es suficiente para que se gane. No, no es así. No hay un proyecto alternativo ya hacia el 2025 donde los nombres de los candidatos o de las personas sea lo último que se toque. No hay eso. No hay una visión país. Ya, el MAS tiene una visión hacia el 2025. ¿Cuál es la visión de la oposición? Llámese Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional o el nombre que reciba. ¿Cuál es la visión de país? ¿Están trabajando en las áreas rurales, en las áreas periurbanas? ¿Están formando y capacitando a jóvenes, a nuevos líderes? ¿Cuál es esa visión de país que se tiene? ¿Están recogiendo propuestas ciudadanas o solamente actuando a nivel de la coyuntura? Eso es algo que la oposición está cometiendo error y que el MAS va a aprovechar el 2025, sea cual sea su circunstancia, porque la oposición va a aparecer absolutamente dividida en dichas elecciones. Y no estoy hablando de una persona que sea el salvador de la patria, no, porque eso ya no sirve. Estamos hablando de qué proyecto hay con visión país, que una Oriente y Occidente, que respete la iniciativa privada, que respete la inclusión social, por ejemplo, que respete el progreso que tiene el área rural que tener, pero que respete el derecho a, por ejemplo, a ser emprendedor de las personas que deseen estar en las ciudades emprendiendo. ¿Qué visión de país hay? Ninguna. El MAS la tiene clara en ese sentido, al margen de estas disputas internas. Muchas gracias, Paulo Antonio Coca, por habernos acompañado esta mañana. Esas fueron las palabras del analista Andrés Gómez y también Paul Coca. Andrés Gómez advierte división entre Evo y Luis Arce tras el encuentro del Pacto de Unidad. Evo no asistió a la convocatoria del Pacto de Unidad que aglutina a sectores sociales afines al movimiento al socialismo, pese a que fue invitado formalmente. En este partido trataron de justificar este desplante y manifestaron que Evo Morales tuvo contratiempos. El periodista y analista Andrés Gómez considera que existe una división y distanciamiento entre Luis Arce y Evo Morales, tras la inasistencia de este último a la reunión convocada por el Pacto de Unidad, que aglutina a varios sectores sociales afines al movimiento al socialismo. Una señal de una división es evidente. Las evidencias demuestran que hay un distanciamiento entre las personas que dirigen el movimiento al socialismo, entre Arce y Evo. Además, el analista considera que Evo Morales no tiene el control del Pacto de Unidad tras su aislamiento de los sectores sociales. Evo Morales no tiene control del Pacto de Unidad, dijo Gómez. Cree que esta división afecta a los militantes de Luis Arce y Evo Morales, ya que vaticina una pugna por las fuentes laborales en función pública. Esta división y distanciamiento significaría que ya no ingresarán los denominados evistas a los cargos públicos. También evidencian una falta de humildad en Evo Morales. También ven que Luis Arce se fortalece y Evo Morales se desgasta. Evo Morales decidió no asistir a la reunión con Arce y Choquehuanca y desairó al Pacto de Unidad. El diputado Juanito Angulo señaló que no se trata de un desaire y que las diferencias se abordan de manera interna en el movimiento al socialismo. El presidente y vicepresidente asistieron a esta reunión convocada por el Pacto de Unidad, pero Evo Morales no asistió, optó por cumplir otra agenda en Cochabamba. A esta reunión llegaron el presidente y vicepresidente de Bolivia y se reunieron con los dirigentes de las principales organizaciones que conforman el Pacto de Unidad. Las organizaciones sociales anunciaban esta reunión la semana pasada, convocando a los mandatarios de Estado y también al líder del movimiento al socialismo, Evo Morales.
Ante las diferencias que se develaron en los últimos meses, el dirigente Eber Rojas informó poco antes del arribo de las autoridades que Evo Morales había sido convocado al encuentro mediante una invitación formal el 12 de abril. Incluso mostró la invitación que se envió a Evo Morales. Sin embargo, Evo Morales dijo que no había recibido ninguna invitación, además que no tenía sentido el encuentro, y negó diferencias con el jefe de Estado. Mira, primero no he recibido una invitación oficial del Pacto de Unidad, pero no tiene ningún sentido. La prensa dice que va a haber careo, debate. No tengo ningún problema con el hermano Luis Arce, respondía Evo Morales al anunciar que no asistiría a esta reunión. La pasada semana el dirigente campesino Oscar Ramírez dijo que había que poner orden, además de limar asperezas que se habrían generado en la conducción política y la administración gubernamental. El diputado del MAS, Juanito Angulo, negó que su partido esté fragmentado y que la inasistencia de Evo Morales sea un desaire al Pacto de Unidad y a las organizaciones sociales que lo conforman. Las diferencias internas se solucionarán de manera interna, manifestó. Al respecto de este análisis, creen posible que hay este distanciamiento y división entre Evo Morales y Luis Arce Catacora justamente por la administración del Estado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente creen que Evo Morales está rumbo a las elecciones 2025 como candidato presidencial del movimiento al socialismo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.